Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer día de nuestro nuevo año, vuelve la liturgia a ofrecernos las cartas del apóstol Juan y el Evangelio de Juan. ¿Por qué tiene que ser desde el apóstol Juan y por qué desde su Evangelio? Porque es el apóstol que escribió su Evangelio cuando ya se tenían muy claras bastantes cosas después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cosas como la Santísima Trinidad. Estamos hablando del año 90 después de Cristo. Entonces, la primera lectura nos está recordando algo que para nosotros es muy importante y que por lo tanto nos suena demasiado cotidiano, ¿sí? Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Esto a nosotros no nos suena como a una gran novedad. Continuamente lo escuchamos y vamos a la iglesia decir que somos hijos de Dios, incluso democratizamos un poco el término, está bien. Pero si nosotros fuéramos a esos orígenes, nos daríamos cuenta que en ese mundo donde estaba lleno de dioses, pues los dioses eran celosos de su propio ser y de su propio poder. Y eso de compartir su divinidad con otros, pues eso no existía. Este Dios en el que nosotros creemos es el Dios que nos quiere regalar todo de sí mismo, empezando por la eternidad, pero también empezando por su filiación. Claro, no nos la regala de manera inmediata, sino que nos dice: ustedes van a ser hijos a imagen y semejanza de mi Hijo. Dimensionemos eso, que es muy importante. ¿Hasta qué punto nosotros como creyentes, como católicos, como discípulos de Cristo, decimos: más que sentirme, vivo la experiencia de ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios. Repiensa eso. ¿Qué no hace un papá bueno por sus hijos? Estaría dispuesto a entregar su vida por ellos. Estaría dispuesto a matarse por ellos si los viera en peligro. Tanto que lo dice la misma carta de Juan: queridos, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Y continúa: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Recuerden que allá en el libro del Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso se perdió a causa del pecado, pero ahora, con Cristo y bajo su sacrificio y su resurrección, volvemos a ser semejantes a Dios. ¡Qué gran regalo! Pero no es una cosa que está simplemente escrita o que nosotros tenemos que saber. Es algo que sucede porque nosotros nos alimentamos de Dios. No es en vano que cuando Juan Bautista señala a Jesús, lo señala como el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios no es un elemento decorativo que ponemos en nuestras casas
o que los judíos recibieron la tradición del Cordero de Dios simplemente como una especie de recuerdo. No, el Cordero de Dios es una comida. El Cordero de Dios es un alimento. Es alimentándose de Dios como volvemos a ser hijos de Dios. Recuerden al hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a ser hijo de su padre cuando lo sienta en la mesa, cuando el padre, incluso sin pedirle que se bañara, lo sienta en su mesa, lo viste de honores. Volvemos a ser hijos de Dios solamente porque Él nos vuelve a alimentar con su Hijo Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes.